Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La jornada de ayer, el Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca permitir el cumplimiento de condenas a los presos de 70 años o más en sus casas por razones humanitarias. La atención de la discusión se da por la posibilidad de excarcelar a imputados por abusos sexuales, ahí estamos viendo, o crímenes de lesa humanidad, así lo plantean algunos parlamentarios de izquierda y de centro izquierda. Para conversar sobre esta noticia y algunas actualizaciones sobre las políticas de derechos humanos, estamos con Jerko Lubetich, abogado y director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Qué implicancias tendría flexibilizar las penas en este tipo de delitos? A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que desde el punto de vista de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario siempre son bienvenidas las iniciativas que tiendan a reducir el número de personas que cumplen penas privativas de libertad y se dan las circunstancias y las condiciones, especialmente en un país como este donde tenemos niveles de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria que son muy conocidos y evidentes. Pero dicho eso, naturalmente lo que corresponde es afirmar que esto tiene que hacerse con mucha prudencia y con mucho rigor, en el sentido de que los efectos de estos no sean perniciosos y distorsionen el propósito que se puede haber tenido. Y a nuestro juicio eso es lo que está ocurriendo con el proyecto que avanzó en su primer trámite constitucional en el Senado, porque si bien se hacen un conjunto de consideraciones que nosotros naturalmente compartimos, que tienen que ver con un sistema penal garantista, un privilegio de los derechos de las personas, el buscar fórmulas alternativas de sanción, no hace algo que es fundamental, que es preguntarse acerca de cuáles son los delitos, su gravedad y las consecuencias de que estas personas puedan terminar cumpliendo sus sentencias en prisión domiciliaria. En dos sentidos, básicamente, muchos otros, pero dos son los que me interesa destacar. Uno, que se ha destacado mucho, que tiene que ver con la posibilidad de que se liberen personas, por ejemplo, violadores de carácter más bien psicopático, que vuelven, en muchos casos, al mismo domicilio donde concretaron su delito. Es decir, hay que recordar que un porcentaje muy importante de los abusos sexuales, de las violaciones, ocurren en el contexto de los domicilios, por parientes o por personas cercanas. Entonces, si la solución para ellos es que vuelvan al domicilio, bueno, no se está considerando los derechos de las personas que fueron afectadas y que evidentemente verían en grave riesgo su seguridad y su integridad. Entonces tenemos un conjunto de delitos gravísimos sobre los cuales hay que darle mucha vuelta antes de pensar en beneficios como este. Y en segundo lugar, y es lo que a nosotros nos importa más desde el punto de vista del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es que aquí no ha habido ninguna consideración a la que está obligado el Estado de Chile en relación a los criminales que están privados de libertad por delitos de lesa humanidad, que es el caso de la gente de Punta Peuco. Como lo hemos dicho, el Estado de Chile, a los efectos de proceder a beneficio respecto de estas personas, tiene que considerar al menos tres circunstancias que son evidentes. En primer lugar, el que haya habido un cumplimiento importante de parte de la pena con privado de libertad. En segundo lugar, que haya habido colaboración de esas personas en la investigación sobre el crimen que se le adjudica u otras investigaciones. Cuestión que evidentemente no ha ocurrido. Eso explica que tengamos un plan nacional de búsqueda, eso implica que tengamos a cientos de chilenos todavía detenidos, desaparecidos, sin saber qué ocurrió con ellos. Y en tercer lugar, una cuestión muy importante que tiene que ver con el arrepentimiento de estas personas en relación a lo que hicieron y la consideración al sentimiento y el parecer de las víctimas o de sus familiares, porque estamos hablando de personas que recurrieron a todos los recursos del Estado a los efectos de cometer crímenes atroces, que en muchos casos no solo no han generado arrepentimiento en ellos, sino que muchas veces se han reivindicado. Recordemos que alguien como Krasnov Marchenko, que está condenado a más de 1000 años por una cantidad de crímenes atroces que cometió, bueno, hace un tiempo hubo la intención de escribir un libro que era laudatorio respecto, digamos, se vanagloriaba de lo que había hecho. Entonces, esa cuestión del arrepentimiento, que no es solo un tema personal, tiene que ver con la sociedad. Aquí se cometieron graves crímenes contra los derechos humanos de las personas, corresponde que para los efectos de
la paz efectiva en nuestra sociedad, el cierre de heridas del pasado, haya un arrepentimiento, un reconocimiento de la gravedad de los crímenes cometidos. Y eso tampoco ha ocurrido. Entonces, hay un conjunto de condiciones que, desde el punto de vista de los derechos humanos, tienen que cumplirse para pensar en beneficio de estas personas que este proyecto soslaya, no considera, y que esperamos que, junto a estas otras consideraciones relativas a criminales comunes con delitos de tanta gravedad como aquellos de abuso sexual, violaciones, femicidios, etcétera, sean corregidos en lo que queda del trámite parlamentario. Chile tiene obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación. ¿Cómo tensiona esto, esta ley, esta legislación, este proyecto, de estos compromisos que tiene el Estado? Lo tensiona transversalmente respecto a esos tres deberes que tú has mencionado, porque en materia de verdad tenemos el problema de la falta de colaboración de estas personas a los efectos de contribuir a que podamos establecer qué ocurrió en este país, particularmente en el caso de las personas detenidas desaparecidas. En materia de justicia, naturalmente, porque en muchos casos, aquí no hay que olvidarse que hay criminales que han sido detenidos en los últimos años. No estamos hablando de personas que lleven todos ellos 20 o 30 años cumpliendo sus penas, sino que hay muchos recluidos recientemente. Entonces, también desde el punto de vista de la justicia no hay una proporcionalidad adecuada, digamos, a la atrocidad y gravedad de los crímenes cometidos. Y en materia de reparación, esto es muy importante porque la reparación no es solo compensaciones o cuestiones de ese orden para las víctimas o sus familiares, sino que también tiene que ver con el que la sociedad vea a estas personas cumpliendo las penas y castigos que corresponden, como eso también tiene un efecto reparatorio desde el punto de vista de la sociedad y no solo de las personas afectadas. Y quiero agregar también que esto constituye un cuarto elemento, que, aparte de lo que tú has citado, que es el tema de las garantías de no repetición. Una forma de, no la única, evidentemente, pero que contribuye a que esto nunca vuelva a pasar en Chile, es que todo el mundo entienda que quienes incurran en violación a los derechos humanos, en cualquier tipo de contexto, van a ser objeto de sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos. Entonces, estos cuatro elementos que son parte de lo que se llama la justicia transicional, que son obligaciones del Estado de Chile, no han estado en el análisis ni en la consideración de quienes han llevado adelante este proyecto de ley, y esperamos que en lo que queda de tramitación en el Congreso sean efectivamente ponderados. ¿Y cómo se podría evitar que esta legislación avance? Bueno, yo espero que en el segundo trámite constitucional podamos volver. Nosotros como instituto hemos concurrido a las comisiones que han tratado esto en el Senado. Vamos a hacer lo mismo en el Congreso. Esperamos que haya una participación más activa de parlamentarios, de organizaciones, de instituciones con sensibilidad, preocupación y conocimiento sobre el tema de los derechos humanos. ¿El actual presidente lo podría vetar? Es decir, el presidente de la República sobre cualquier proyecto tiene, como todos sabemos, una facultad constitucional de veto. ¿Y usted esperarían eso del presidente? Yo esperaría que esto fuera corregido todavía en lo que queda de camino legislativo. Tengo alguna confianza en eso, porque hay precedentes. Mira, hay que acordarse que el propio presidente Piñera, con motivo de la pandemia, propuso un proyecto de ley que fue aprobado transversalmente en el Congreso, donde se liberó una cantidad de gente, y era razonable que eso ocurriera, pero se excluyeron a todas estas personas que corremos el riesgo que con este proyecto queden en libertad. Se excluyeron los más graves delitos y se excluyó en su momento a los criminales de lesa humanidad. Creo que ese camino que planteó el presidente Piñera en su momento y que gozó de apoyo transversal en el Congreso es un camino que se puede volver a recorrer, pero en la medida en que todas estas consideraciones relativas tanto a los más graves crímenes comunes, digamos, y los peligros que encierra la liberación de algunos de sus autores, o la prisión domiciliaria de algunos de sus autores, o los criminales de lesa humanidad, se han excluido, creo que se abriría un campo muy importante que naturalmente nosotros y todas las personas vinculadas al tema de derechos humanos apoyaríamos en el futuro. En paralelo, la Cámara aprobó también convertir en ley el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas. ¿Qué importancia tiene esa política hoy día? Una de las políticas más relevantes también del gobierno de Gabriel Boric. Sí, para nosotros eso es muy importante y vemos con mucho entusiasmo el avance de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Búsqueda es un esfuerzo articulado de las instituciones del Estado. Esa es la gracia que tiene, que el Plan Nacional de Búsqueda
es una política pública que ha sido capaz de coordinar, articular y establecer la colaboración de distintos organismos del Estado en este propósito irrenunciable e ineludible de saber qué pasó con las personas detenidas desaparecidas. Lo que le faltaba a eso era, o lo que le falta, es que pase de ser una política pública asociada al gobierno de turno, que es el actual gobierno, el que la impulsó, a ser una política pública, pero con rango de Estado. Es decir, que permanezca más allá de los cambios de gobierno, porque este es un deber del Estado, no de los gobiernos. Y el proyecto de ley contribuiría a lograr ese objetivo. ¿Y es un miedo, tal vez, que en el próximo gobierno, tal vez, desaparezca este Plan Nacional de Búsqueda? ¿O no lo catalogarían de esta manera? Es decir, es una aprensión permanente en todo este tipo de materias de que los cambios y las contingencias políticas puedan afectar programas como este que son tan extraordinariamente importantes. Entonces, es por eso que el darle un rango legal resolvería en gran medida, esto lo haría una política pública con continuidad en el Estado. Aquí hay una cosa importante que decir, mira, la búsqueda de detenidos desaparecidos hasta ahora recayó todos estos años en los propios familiares, en los propios afectados. Y esto es inaceptable porque a estas personas las hizo desaparecer el Estado, los agentes del Estado, los agentes de la DINA, de la CNI, militares, policías que estuvieron involucrados en todo esto, usaron recursos del Estado, eran funcionarios del Estado y actuaron recibiendo órdenes de funcionarios del Estado. Entonces, lo que es obvio es que el Estado es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante la búsqueda de estas personas detenidas desaparecidas, sacar esto de la carga de los hombros de las familias que han estado todos estos años persistiendo en su esfuerzo y hacerlo efectivamente un esfuerzo de Estado. Es lo que ha ocurrido con el Programa Nacional de Búsqueda y esperamos que se mantenga en el futuro, con o sin este proyecto de ley, pero naturalmente este proyecto de ley contribuye a asegurar este propósito. Si el Senado no aprueba rápidamente esta ley, ¿qué margen tendría el próximo gobierno para modificar o relegar el plan dentro de su agenda? Bueno, los gobiernos los poderes ejecutivos tienen todas las facultades propias de ser un órgano colegislador, alterar urgencias, hacer indicaciones sustitutivas, paralizar procesos, etc. Nosotros esperamos que nada de eso ocurra en el sentido de que afecte iniciativas tan importantes en materia de derechos humanos como el Plan Nacional de Búsqueda y otras que se han impulsado en esta dirección. Lo veremos en el futuro, no podemos presumir qué es lo que va a ocurrir, digamos, pero naturalmente estamos atentos a lo que vaya sucediendo en torno a toda esta iniciativa. Ya no queda nada para el cambio de mando y me gustaría preguntarle por si existe desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos la posibilidad de trabajar en conjunto con el próximo gobierno, cómo lo vislumbran también, cómo se ve esa agenda política. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución del Estado, es una institución de la República. Tiene un carácter autónomo, pero es una institución pública que tiene un mandato que lo obliga a trabajar muy colaborativamente y muy cercanamente a otros organismos del Estado y a los poderes públicos. Nosotros es lo que hemos hecho durante 15 años y esperamos que siga siendo así para adelante. Para nosotros, quien esté en el Ejecutivo, quien esté en el poder político, no es relevante a la hora de los efectos de cumplir con nuestro mandato y esperamos tener de las nuevas autoridades la misma actitud. Es decir, aquí estamos hablando de un mandato legal de promoción y defensa de los derechos humanos que importa al Estado, que importa a la República y que importa a todas las chilenas y chilenos y que naturalmente tiene que continuar y en esa perspectiva el INDH es probablemente uno de los instrumentos fundamentales que tiene el país para avanzar en esta dirección. ¿Y no existe una contradicción con lo que pudiera ser el futuro ministro de Rabat, quien fue abogado de Pinochet? No, yo creo que es una cuestión que uno puede tener un reproche histórico sobre eso o tener una opinión sobre lo que ocurrió en el caso de Pinochet, pero yo creo que eso no debe ser un obstáculo para tener un vínculo y una relación eficiente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el más cercano a nosotros desde el punto de vista del ejercicio autónomo de nuestras atribuciones. Te insisto, yo espero que la actitud de las nuevas autoridades sea también en esta perspectiva de colaboración, cooperación. Lo que estamos haciendo no es algo que sea patrimonio de un sector político, de una parte de la sociedad.
la promoción, defensa y difusión de los derechos humanos es una cuestión que importa a todos transversalmente y nosotros somos un instrumento para avanzar con ese propósito. Cuando uno habla de derechos humanos, normalmente la gente como que, claro, se retrotrae a la dictadura, Sí. ese tipo de cosas, pero viene otro gobierno, si vienen los próximos 4 años, y también el ejercicio de pensar los derechos humanos siempre también es para adelante. ¿Cuáles son los próximos desafíos? Mira, eso es bien importante porque lo que tú dices es que por historia, por razones que son muy comprensibles, hay siempre una identificación de los derechos humanos con lo que ocurrió en la dictadura, estamos hablando de Punta Peco, estamos hablando del pasado. Los derechos humanos son parte no solo del pasado, son parte del presente y sobre todo del futuro. Te doy un ejemplo. Para nosotros como INDH es muy importante la promoción y defensa de los derechos de los derechos económicos, sociales, culturales, etc. Nosotros tenemos una actividad súper importante en materia de, por ejemplo, ahora último, en materia de derecho a la salud. Grupos de personas que por distintas circunstancias han tenido restricciones o impedimentos para el acceso a ejercer su derecho a la salud, bueno, son parte de los temas que nosotros tenemos, activamos acciones, generamos informes, hacemos gestiones. Lo mismo en el derecho a la vivienda. Tenemos en Arica una cosa muy importante en materia de gente desplazada, viviendas sociales, en los temas medioambientales. Es decir, los derechos humanos son mucho más amplios que los derechos civiles y políticos, que son los que normalmente están en el pensamiento y la imaginación de las personas. Tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales de una amplitud extraordinaria, y todo eso están en el radar y en el rango de las cosas que tenemos que hacer como instituto. Las hacemos. Se conocen menos que aquellas que llaman la atención porque tienen un impacto más político, pero son parte importante de lo que estamos haciendo y seguramente de lo que vamos a hacer. Y en esa línea del futuro, bueno, yo creo que son líneas súper interesantes. Nosotros lo llamamos, bueno, de que las personas se den cuenta de que el INH tiene una mirada más amplia, que hace muchas más cosas que aquellas que motivan que de repente salgamos en los medios. Oiga, usted mencionaba salud y me gustaría preguntarle entonces por lo de la Contraloría, que quiere conocer el nombre de las personas trans que se atienden en programas estatales. ¿Cuál es la opinión del instituto al respecto? Bueno, nosotros seguimos esto con mucha atención. No hemos activado ni generado acciones porque lo ha hecho la Defensoría de la Niñez, que es naturalmente un ámbito mucho más específico y mucho más dentro de su competencia, pero compartimos las consideraciones que hace la Defensoría y otros organismos en el sentido de que aquí hay un grave peligro de vulneración de derechos de confidencialidad, de derechos del paciente que involucra a estas personas. Y tenemos la convicción de que las legítimas funciones y muy necesarias funciones que debe cumplir la Contraloría de fiscalización del uso de los recursos públicos puede ejercerse en esta materia sin necesidad de vulnerar estas garantías de confidencialidad de derechos de los pacientes de los que son beneficiarios los niños, niñas y adolescentes que son parte de este programa. Muchas gracias, Yerko, por haber estado con nosotros. Conversamos con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Que esté muy bien. Gracias a ti.